Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, del 1 al terminar. Oseas, capítulo 4, del 1 al terminar. Amén. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hambre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. No entregues en Gilgal, ni subáis a Abel, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indomita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a sacerdotes en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Padre, te damos gracias por este momento, por tu palabra, Señor. Glorifícate en cada televidente, Señor, que ve este programa, y sé tú ministrando sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. Para mí un placer presentar a nuestros panelistas hoy desde el extremo izquierdo. Amén, la paz de Dios sea con ustedes. Mi nombre es Esaú Sánchez. Bendiciones a cada uno. Mi nombre es Jorge Ramón. Amén y bendiciones. Y yo soy Viviana. Muy bien, amigo. Hoy tenemos un tema muy interesante. El tema central es la ira de Dios sobre las naciones o los seres humanos. En esta lectura que tuvimos, es muy importante, que más tarde estaremos hablando, si Dios lo permite, pero antes queremos leer una carta de la que nos ha llegado para que la persona que nos escribió pueda recibir la contesta. Muy bien, amados hermanos, esta señora nos ha escrito. Ella está confundida en la iglesia a la que ella asiste. El problema es que el pastor desde el altar insulta a la persona, habla de una manera descomedidamente. Entonces, cuando ella trata de hablar, que Dios, ella dice que tiene un don de discernimiento de espíritu, y ese don de discernimiento de espíritu
pues cuando ella va a dar el mensaje de parte de Dios, dicen que ella está loca, que no es verdad, que entonces el pastor dice que ella que no acepte nada que ella venga, que primeramente tiene que pasar por él, y entonces él da la autorización. Ella está confundida, ella no haya que hacer. Ella dice que no sabe si se quedarse allí o irse de la iglesia. ¿Qué yo puedo hacer en esta situación?, dice ella. Amén. Número uno, hasta cierto punto nos damos cuenta que eso no solo usted lo está viviendo. En muchos lugares están viviendo la misma situación porque lamentablemente no es por nada, pero la mayoría de líderes están perdiendo la visión, ya no se están dirigiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero usted también tiene que estar consciente de lo que Dios le está revelando, esté conforme a la palabra de Dios. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Usted no tiene que estar confundida por nada, usted tiene que poner los ojos en Jesús, y si usted está consciente que el mensaje viene de parte de Dios, usted tiene que ser, como dice Ezequiel, un atalaya, que simplemente advierta y ya Dios se encarga. Ahora, si esa sangre se pierde, no va a ser demandada de sobre su cabeza, esa sangre va a ser demandada de ellos mismos, pero usted ya salvó, simplemente dé el mensaje y ore. Es importante que dé la revelación que Dios le da, que la comparta y también la respalde con oración para que Dios se glorifique e ilumine el corazón de dicho pastor. Por el otro lado, usted si se quiere ir de la iglesia, pídale dirección a Dios. Dios la escucha. Si usted está consciente que Dios le está revelando todo eso, es con un propósito. Cuando los profetas, según la palabra de Dios, Dios les revelaba, los insultaban. Vemos en Reyes el proceso de un profeta llamado Ezequías, que el rey Acab era un rey perverso que estaba gobernando sobre Israel. Sin embargo, no tenía revelación y tenía 400 profetas que le profetizaban todo lo que él quería. Sin embargo, cuando viene Ezequías a profetizarlo algo que venía de parte de Dios, él dice que Ezequías nunca le profetizaba nada bueno y lo mandaban al calabozo, lo mandaban a comer pan de angustia y a tomar agua nada más y encerrado. Le daban un castigo, a otros profetas los apedraban. Cuando Dios le revela, usted simplemente hable. Va a venir persecución en contra de su persona, van a venir personas que le van a hablar mal, otras personas que no le van a creer, pero usted simplemente haga el trabajo de un atalaya. Y si Dios le está revelando, no se mueva, siga dando esas revelaciones y Dios se va a encargar. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Pero si usted se quiere mover, pídale dirección a Dios. Pero mi consejo hacia usted es, si Dios le está revelando, no se mueva. Continúe hasta que Dios le diga, es hora de irte de acá. Amén. Bendiciones, hermana. Gracias. La palabra del Señor dice que nada podemos hacer sin nuestro Señor Jesús. Y creo que, como dijo el hermano aquí, es bajo la dirección de Dios. ¿Y cómo puede encontrar la dirección de Dios? Es bajo la oración, bajo ayuno y bajo el sometimiento al Señor. Que da mensaje, el Señor da mensaje, pero el Señor da mensaje cuando verdaderamente de Dios viene, como decía el varón, aquí podemos ver el ejemplo de Moisés, cuando Moisés, el Señor le dijo, ve a decirle esto al faraón, y el faraón no le creyó, pero Dios le dijo que no le iban a creer. O sea, vemos que también eso trae, no consecuencia, trae momentos de incredulidad, ya sea para el líder, ya sea para la congregación. Pero la mejor dirección y la mejor forma que usted pueda entender los propósitos de Dios, la dirección de Dios, es que usted ore antes de dar el mensaje. El Señor le da, el Señor es orden, la palabra del Señor lo dice, que Dios es orden. Y Dios cuando da el mensaje le da el momento, el tiempo, la hora y cómo lo va a hacer. Esto no es de dar un mensaje así, nada más, esto bajo la dirección de Dios. Y lo vuelvo a invitar a que busque la dirección de Dios bajo la oración y bajo ayuno. En nombre de Jesús. Amén. Pastor, perdóname que le pregunte algo. Usted dice que la hermana, ¿qué tipo de respuesta está buscando? O sea, ella si se va de la iglesia o no, pues ella está confundida porque si el pastor dice una cosa, entonces ella dice que lo que Dios le da, el pastor dice que no le crean y los hermanos dicen que ella está loca. O sea, pero entonces ella como que ella recibe revelación y la dice delante de toda la iglesia. No, cuando ella va a decirle a la persona lo que el Señor le dice, pues según ella dice que tiene discernimiento de espíritu. Los hermanos entonces creen que ella está loca. El pastor dice que ella no, porque no, que si él no da la autorización primero, ella no puede hablar a nadie y que no le crean. Porque él es el pastor, es el que determina él allí en la iglesia. Okay. Bueno, por lo que entiendo de lo que la hermana está preguntando es que
si ella se puede mover de la iglesia. Y yo le digo primero que todo que, mire, la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Estamos en los postreros tiempos y eso implica que donde usted vaya va a encontrar cosas que no le van a gustar. Cuando el pastor le dice a usted que él es como prácticamente yo lo puedo entender que el pastor dice que él es el único que puede determinar quién da mensajes en la iglesia. Eso va en contra de la palabra de Dios. O sea, el pastor tiene autoridad para poner o sea, para mandar, para dar órdenes en la iglesia, pero para controlar lo que el Espíritu Santo diga, no. Pero ahora el punto importante es de que si a usted Dios le revela algo, es el tiempo de decirlo, es el tiempo de irlo. O sea, usted recibe revelación y va y lo cuenta ahí mismo. Usted en su corazón no hay ningún ego, me imagino que no, de que Dios me revela, entonces voy a ir a decirle a los hermanos a contarles lo que Dios me revela, para que vean que Dios me revela a mí. Eso no es así, porque la gloria y la honra es de Dios y Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Entonces, usted tiene que tener cuidado, porque si usted está actuando como la persona espiritual en su iglesia y las otras personas no la entienden, usted es la espiritual, usted es la llamada a ser sabia. Porque si ellos no entienden, si ellos no reciben el mensaje, eso es problema de ellos. Ahora, pásese su problema si usted está diciendo las cosas en el tiempo de Dios, en el momento preciso. No se puede salir de ninguna cosa, no se puede salir de no decir el mensaje ni de decirlo antes de tiempo, porque entonces ya se sale del contexto, ya se sale de la voluntad de Dios. Yo le digo algo, órele al Señor y pídale a Dios que transforme el corazón de su pastor y de los hermanos en la iglesia. Él mismo da testimonio. La palabra de Dios también dice que las cosas espirituales mucha gente las percibe como locura. Entonces, si a usted la ven como locura, entonces eso quiere decir que usted es una persona espiritual. Una persona espiritual en el sentido de que ama a Jesucristo, guarda los mandamientos de Él, tiene el Espíritu Santo de Dios y usted no tiene que, o sea, todos los siervos de Dios pasaron por persecución. Nosotros no somos la excepción. Si el mismo Jesucristo le tocó morir en una cruz, sufrir humillaciones, ¿cuánto más nosotros que no llegamos ni a los tobillos de Jesús? Entonces es muy importante que usted entienda de que al irse a otra iglesia eso no va a mejorar. Porque en toda parte usted va a ver algo que no es bueno. En toda parte usted va a ver algo que no es bueno. Desafortunadamente, el amor de muchos se ha enfriado. Desafortunadamente, muchos se han desviado de la sana doctrina. Desafortunadamente, lo que se predica ahora no es el evangelio, sino una denominación, una iglesia, una religión, no el evangelio de Jesucristo. Entonces, como eso está ocurriendo, donde usted vaya va a encontrar alguna cosa que no le guste. Yo le recomiendo que espérese ahí, aguántese ahí hasta el tiempo que sea de Dios. Yo le doy una cita bíblica, está en el Salmo 73. Está en el Salmo 73, 25 y 26, dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Usted se siente decaer, usted se siente que no puede, usted se siente como que la están haciendo a un lado, pero usted tiene a un Dios todopoderoso y usted tiene la fuerza por medio de Cristo Jesús. Que Dios la bendiga. Amén, gracias. Gracias, querida amiga, hermana, por escribirnos. Los hermanos y hermanas ya le han dado a usted el consejo bien sabio. Y es importante entender que cuando hay un don de Dios, el don tiene que administrarse espiritualmente. Algo que dice 1 Corintios capítulo 2 y verso 15. 1 Corintios capítulo 2, verso 15. ¿Qué dice? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció? O sea, léase el versículo 15 en sí. Segunda de Corintios. No, primera de Corintios 2. 15. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿El espiritual qué? Juzga todas las cosas. ¿Pero él no es qué? Juzgado de nadie. Entonces, si Dios le da a usted un mensaje por discernimiento de espíritu, como usted es una mujer espiritual, no es bueno que usted lo diga delante de la gente. Llévelo a un sitio a sola y hable lo que Dios le dijo a esa persona. La gente no tiene que escucharlo. ¿Entiende? A menos que no sea para edificación de la iglesia, entonces es diferente. Pero cuando es para una sola persona, usted puede llamarle a sola a esa persona, meterle en un cuarto, meterle en la oficina, en cualquier lugar, y decir, mire, el Señor dice esto y esto y esto y esto y esto, y le explica lo que el Señor dice. Y luego que le explica, entonces usted ora por esa persona, basado a lo que Dios le reveló, para que la persona pueda entender. ¿Entiende? En segundo lugar, usted no puede actuar como una persona anormal. Si le llama que usted es loca, posiblemente que tal vez usted reacciona o actúa, ¿entiende? Y mucha gente no puede entender esas cosas. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, leamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que actuar espiritualmente cuando hay problemas de esta índole. Si usted dice un problema de una persona y lo dice públicamente, le van a decir que usted está loca. ¿Me está entendiendo, hermano? Ese es uno de los puntos. Otro punto que tiene que tener mucho cuidado es conforme a lo que digan los pastores. Muchas veces nosotros queremos pasarle por alto a los pastores y queremos actuar en contra del pastor. O a veces queremos presentar como que sabemos más que el pastor. Entonces ahí los pastores se encelan. Entonces hay mucho celo de los pastores y muchos de ellos les falta sabiduría. Y entonces desde el púlpito insultan a la persona. Porque también el pastor está supuesto a llamar a usted a sola y hablar con usted. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreo, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Te ve, número 1, usted tiene que pesar el espíritu de su pastor, no al pastor. Usted no puede salir corriendo, no, pues me voy de aquí, no. O porque no la quieran entender, o porque digan que no, fíjese. Usted primeramente, dice ahí la palabra de Dios, debe acordarse de él. En segundo lugar, tiene que analizarlo. ¿Te ve? Y en tercer lugar, mirar cuál es el resultado de su conducta. Si se está pasando como un hombre de Dios o como una mujer de Dios, para que usted pueda imitar su fe. Pero mire cómo dice el versículo 17. Ahí es clave para usted, querida amiga. El verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, sujetaos a vuestros pastores. Ese es el primer paso. Aunque sean malos, usted no tiene que salir corriendo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted no puede salir corriendo porque el pastor no quiere obedecer la voz de Dios. Dios se va a encargar de quitarlo o de avergonzarlo o de exhortarlo a él. Dios lo puso, Dios se encarga de darle por la cabeza. Pero usted no salga corriendo. En tercer lugar, ore a Dios. No salga de la iglesia hasta que el Espíritu Santo le indique ya es momento de tú salir de aquí. Y como usted tiene discernimiento de espíritu, el Señor mismo le va a dar entendimiento cuándo es que debe salir. Pero no salga usted por un problema. O porque le llamen loca. Es más, mira lo que dice Dios en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso no debe salir corriendo, no debe gozarse y alegrarse
Porque es por la causa del Señor. Mire, por la causa del Señor soy bienaventurado. Porque si usted se va y usted es la mujer espiritual, entonces aquellos que no son espirituales se van a perder. Pero mientras tanto usted esté allí, se va a saber que hubo profetas en la casa de Dios. Se va a saber que hay una persona de Dios que trajo el mensaje a tiempo. ¿Usted entiende? Pero el mismo Dios le va a indicar. Moisés decía, donde la nube de Jehová se detenga, ahí vamos a detenerlo. Cuando la nube de Jehová se levante, nosotros vamos a levantar. Entonces, Dios le va a indicar cuándo tiene que salir de allí. Pero mientras tanto, Dios la tiene allí, recibiendo cantazo. Amén, gloria a Dios. Pero ore por su pastor. Pídele a Dios sabiduría y que le dé visión a su pastor. ¿Entiende? Pero no salga enojada. No salga por lo que digan. Cumpla el ministerio de Dios allí en esa iglesia que usted está por ahora. Que está confundida. No se puede confundir. Usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a dar a entender a usted. Ore, no descuide la oración. Y no se sienta mal. Es natural que usted se sienta mal por lo que dicen, porque siempre que le dicen a uno, no, que mira, usted me hace cuando dice que una mujer está gorda, se siente mal la mujer, aunque sea verdad, no quiero que le diga esa cosa, ¿entiendes? O hay que este hombre tiene una barriga grande, ¿me entiende? Se va a sentir mal, porque se le está diciendo, mira que barrigón, ¿entiendes? Aunque sea verdad, pero se va a sentir mal. Pues entonces, hay que saberlo decir. Te puede charlar, ¿entiendes? Bueno, ¿por qué no salimos a correr? ¿Sí? ¿Entiendes? Hacer un poquito de ejercicio, hermano, ¿qué usted cree? De esa manera, usted le está diciendo de una forma correcta que necesita adelgazar. Entonces, es la forma de cómo decir la cosa. Y como usted la dice, el Espíritu Santo se va a encargar, porque si hay alguien que es santo, que es puro, que es sabio, es el Espíritu Santo. Y ese don que usted tiene está ahí en 1 Corintios capítulo 12. Está el don, ¿entiende? De discernimiento, pero también está el don de sabiduría. Ese don de discernimiento va ligado con el de sabiduría y con el de inteligencia. Para saber cuándo y cómo decir las cosas. Dios no se mete en la palabra como usted dice la palabra. Dios se mete en decirle el mensaje. Pero usted va a decir la palabra, ¿me entiende? Usted dice, mira, que esa persona necesita adelgazar. Usted puede decir, mira, que el Señor dice que tú estás muy gordo, que tienes que dejar de comer. Usted puede decir cosas, pero yo le digo, dile que tiene que adelgazar. Pero usted lo usa en la forma que usted sabe hablar. Por eso tiene que ser inteligente y pedirle de sabiduría de cómo decir el mensaje que Él da. ¿Me estás entendiendo? Y antes de darlo, orar. Señor, ¿tú quieres que yo dé este mensaje ahora? ¿Es el momento de darlo? ¿O solamente está diciendo para que yo ore por la persona? Tiene que discernir eso. Tiene que aprender a discernir si es para darlo o simplemente para orar o es una advertencia. ¿Me estás entendiendo? Y cuando sea para dar, llame a sola a la persona. No use el micrófono. Dígaselo a los oídos. A menos que no sea para edificación de toda la iglesia. De toda la iglesia. ¿Me está entendiendo? Pero no salga. No se preocupe. Dios va a bregar y la va a poner en gracia. Porque lo que usted tiene es del Espíritu Santo y el Señor se va a encargar de ponerle en gracia. Si usted busca a todos los profetas que lo persiguieron, lo mataron a muchos. Pero ellos se mantuvieron fiel a Dios. A quien usted tiene que mantenerse fiel es a Dios. Olvídese lo demás. Que Dios se encarga de ellos. Y oren por los que le dicen loca. ¿Entiendes? Oren por ellos para que Dios los perdone. No oren, Señor, mira, hale juicio. No, tampoco ore así. Simplemente dígale, Señor, bendícelo, ayúdalo, perdónalo. Yo vengo en el nombre de Jesús y pido paz para ellos. Eso es lo que tengo que decir. ¿Me estás entendiendo, querida amiga? Pero no se vaya. Si quiere llamarme aquí al teléfono 978-835-2911. Estaremos hablando por usted. Pero usted puede llamarme, podemos hacer una cita si necesita más información sobre esta cosa, porque hay muchas cosas que yo no puedo decirlo por acá. Tiene, pues ya es cosa privada de la iglesia y bueno, hablar con usted, llámeme 978-835-2911. Vamos a orar por ella para que el Señor le ayude y también por la iglesia a la que ella asista. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, por misericordia para con tu sierva. Tú que conoces los corazones, que conoces lo que ella ha escrito, Señor, y la necesidad que ella tiene, clamamos para que la ayudes, para que te glorifiques. Posiblemente es una profeta que está en crecimiento, posiblemente son sus primeras experiencias, Padre. Por eso clamamos a ti para que sea tu Santo Espíritu ayudándole a entender lo que tú quieres que ella realice, Padre. Dale fuerza, sabiduría y por sobre todo amor para que ella pueda exponer lo que tú le revelas con paciencia y amor y mansedumbre por sobre todas las cosas.
Dios mío, clamamos por el ministro donde ella se congrega y por los hermanos, para que tú te glorifiques, Señor, en el corazón de ellos. En el nombre glorioso de Jesús clamamos para que la luz de tu Santo Espíritu ilumine ese lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, entramos de lleno en nuestro tema, entiende la ira de Dios sobre la tierra. Basado en lo que dice aquí el profeta Oseas, hay varios puntos esenciales del por qué la ira de Dios viene. Pablo también dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia cuando suceden estas cosas. Yo quiero que cada uno de ustedes, ¿entiende? Le vamos a dar 5 minutos a cada uno. 5 minutos a cada uno. Para que expongan el por qué, qué entendemos por ira y por qué la ira de Dios, basado a este libro de Oseas y lo que Dios le puede dar a través de otros versículos, ¿entiende? La ira de Dios viene especialmente sobre sus hijos y luego con todas las naciones. Bueno, si yo entiendo, basado al libro de Oseas, la ira de Dios viene por la idolatría. El libro de Oseas relata lo que es la palabra prostitución. Y prostitución no se trata de como lo conocemos nosotros de las mujeres. Exactamente. Sino prostitución en que ellos prácticamente están yéndose detrás de otros dioses. Dioses falsos, paganos, perversos, los cuales no tienen el poder para realizar nada. Sin embargo, ellos conociendo al verdadero Dios, decidieron negarlo e irse en pos de aquellos falsos. Y a eso se les titula prostituirse. Y por eso entonces Dios levanta al profeta Oseas para que pues agarrara a una mujer, y ahí entra un poquito controversia realmente, porque muchos dicen que era una mujer prostituta en sí. Pero si trazamos bien el libro y vemos el principio de Dios, era una mujer virgen. Porque si el mensaje era para un pueblo idólatra, podemos darnos cuenta que Dios no tomó a un pueblo rebelde, no tomó desde un inicio a un pueblo, podemos decir, y prostituto. Sin embargo, tomó un pueblo virgen. Entonces Oseas también tomó un pueblo virgen, a una mujer virgen. Pero después la mujer se prostituyó. Asimismo pasó con el pueblo, se prostituyó. Entonces Dios en su infinita misericordia viene ahora a restaurar. Pero si el pueblo no se arrepiente, entonces la ira de Dios iba a venir sobre dicho pueblo. Ahora, en Génesis capítulo 6, versículo 5, nos damos cuenta que dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Los hombres se habían pervertido, se habían corrompido. Dice que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer solamente el mal. Se casaban hombres con hombres, había pedofilia, había zoofilia, hombres que tenían relaciones con animales, hombres que querían tener relaciones con niños. Entonces nos damos cuenta que robaban, mataban, mentían, adulteraban, tenían incesto entre las familias. Entonces Dios es un Dios paciente. Pero de tanto que el mundo antiguo se empezó a corromper, Dios dijo, le dolió en su corazón. Entonces, a la hora de dolerle en su corazón, a él no le quedó otra alternativa, raer a toda carne de sobre la tierra. Entonces, la ira de Dios se manifestó con un diluvio. Pero Noé halló gracia. Y ahí entra lo que es el arca de Noé, lo cual conocemos. Ahora, en el mundo de hoy, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:7 de que el mundo de hoy está reservado por la misma palabra para ser destruido con fuego en el día del juicio. Ahora, ¿cómo estamos viviendo hoy en día? Dice Mateo que estamos viviendo como en los días de Noé. Hoy, hombre con hombre se está casando, pedofilia, guerras, muerte, robos, adulterio. En Irak nos damos cuenta que están matando a los cristianos, están agarrando a los niños, a las mujeres las están agarrando para ser objetos sexuales. Literalmente en estos tiempos estamos viviendo momentos donde el corazón del hombre se está corrompiendo, en donde la política se está corrompiendo, en donde están aprobando leyes que van en contra de los principios de Dios. Ahora, la ira de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido corromperse. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta, vemos a un Dios, por decirlo así, airado, porque un pueblo que no quería obedecer, a un Dios fuerte. Dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y si nos damos cuenta entonces, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Noé logró ser salvo porque entró al arca. Asimismo, Cristo Jesús es la solución para que la ira no venga sobre nosotros. Dice Romanos 5, del 6 en adelante, que Cristo Jesús vino. Y Romanos 5:8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Así como Dios proveyó el arca para que todo aquel que se arrepintiese y entrara al arca fuese libre de la ira que vino en el mundo antiguo, así Dios ha provisto
el refugio eterno, el refugio que nos va a librar de esa ira en Cristo Jesús. Así que la solución para ser libres de esa ira es Cristo Jesús. Y ustedes quieren leer un poco de cómo la ira de Dios va a ser manifestada, pueden ir a Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 y ahí van a encontrar que la ira de Dios va a ser tremenda, va a caer granizo del cielo, el sol va a aumentar su calor, dice que los hombres se quemarán, las aguas se convertirán en sangre. ¿Por qué? Porque las trompetas van a sonar, la ira de Dios va a ser manifestada, van a ser derramadas las copas sobre esta tierra. Por eso es importante que nosotros entremos en Cristo Jesús, le cedamos nuestro corazón para ser libres de esa ira y tenemos que abandonar la idolatría. Amén. Amén. En este libro vemos que la desobediencia y la maldad, pero vemos el pueblo de Israel perdió el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Perdió la comunión con Dios. Y cuando se pierde la comunión con Dios, se pierde todo, porque viene la desobediencia, viene la infidelidad, viene maldad, viene engaño, y al final lo que termina es la muerte. Pero vemos aquí también en el libro donde habla que los reyes también le fueron infiel a Dios. ¿Por qué? Porque en vez de ellos dar el ejemplo, como los sacerdotes también que habla de aquí del libro del capítulo 4, de que también ellos tenían que ser el ejemplo para el pueblo de Israel, y también se corrompieron. ¿Por qué? Por la maldad, por la desobediencia, por ser infiel. Incluso hicieron 2 becerros. Un rey ordenó hacer 2 becerros que perdieron esa visión de Dios. Y dice la palabra aquí también que perdieron el conocimiento de la comunión con Dios. Y vemos aquí en este tiempo, se está perdiendo también ese conocimiento, ese querer tener contacto, tener esa comunión con Dios. Vemos al mundo detrás del mundo, vemos las personas que no quieren encontrar el camino, la solución que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos va a llevar al Padre. Entonces vemos ahora en el libro de Oseas, en el capítulo 4, que también nos habla de conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando no hay palabra de Dios, hay tristeza, hay dolor, hay soledad, cuánto no viene. Y vemos al pueblo aquí, que la palabra lo dice en el capítulo 4 de Oseas, que vemos cómo el pueblo de Israel se corrompió totalmente. Perdió todo lo que era la visión, lo que Dios había escogido. Por eso es que viene la ira de Dios. Y en estos tiempos viene la ira de Dios porque vemos tanto desorden, tanta desobediencia en las familias, en todos los lugares del mundo vemos esa desobediencia. No hay reverencia a Dios. Si no hay reverencia a Dios, tampoco va a haber para los padres. Entonces vemos toda esa corrupción, toda esa ira viene de Dios, porque Dios ha constituido la familia, ha hecho la familia para que nosotros estemos en adoración, clamando, buscando la presencia de Él. Pero este tiempo no se hace así, y así fue como el pueblo del Señor, el Señor los escogió. Pero ¿qué pasó? Ellos perdieron el conocimiento, dice aquí en un versículo, que perdieron el conocimiento de la palabra, perdieron el conocimiento, perdieron de reconocer a Dios, que Él era el Dios, que Él fue el que los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Pero ellos dejaron de creer eso, buscaron otros dioses, se fueron detrás de otros dioses. ¿Para qué? Para obtener toda esta ira. Y ahí vino la ira de Dios, donde dijo que verdaderamente esto no era como Dios había constituido. Dios esto no quería para el pueblo, pero tuvo que venir ira de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia, y cuando hay desobediencia hay infidelidad, hay maldad, y al final viene la muerte. Amén. Amén. Amén, pastor. Aquí bueno, 2 cosas que sobresaltan a mí. Es la parte donde dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, que es el versículo 6. Y la otra parte donde dice en el versículo 15, que dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Entonces, Dios todavía tenía como una esperanza de que Judá no iba a hacer lo mismo que Israel estaba haciendo. Pero, o sea, y yo lo veo como en este tiempo lo veo como que, Dios ve que los que no tienen conocimiento de Dios, porque les falta el conocimiento de Dios y por eso pecan, porque no saben, no temen a Dios, no conocen a plenitud a Dios y por eso todavía pecan. El Señor dice, bueno, pero a lo menos entonces que los que me conocen a mí, ese pueblo que me ama a mí, ese pueblo que clama, que me llama a mi Señor, no peque. Pero ¿qué estamos haciendo, pastor? Nos estamos, ya parecemos el camaleón, cambiamos de color. Estamos en la iglesia y estamos santos.
y salimos de la iglesia y ya nos volvemos del otro color, como los del mundo. Y Dios detesta eso, la hipocresía. El hombre se ha corrompido tanto, el hombre ha tratado de imitar tanto a Dios, o sea, ha desechado a Dios. No quiere reconocerlo, no quiere reconocer que Él es el creador y no quiere reconocer que hay una fuerza sobrenatural, sobre todo nosotros, que como no se ve, no la quieren reconocer, pero han hecho todo lo posible por imitar a Dios. En el área, en la comunidad se ha corrompido nuestro gobierno, en el área, en lo estatal se ha corrompido, en el área federal o al nivel de la nación se ha corrompido el hombre en la ambición ha llenado los corazones de los hombres y ha hecho que por ambicionar más, por querer tener más, se explotan a personas, se le roba al pobre, se le quita a la viuda, se le quita a los huérfanos, se les da a los que menos tienen lo peor, a los pobres les dan lo peor, a los ricos se les da más para que tengan más. Imagínese, pastor, que el hombre se ha corrompido tanto que clona animales, los vende y nosotros nos comemos la carne y ni cuenta nos damos. O sea, el hombre se ha elaborado qué cantidad de ciencia. La tierra está sucia por la cantidad de cosas que le han hecho. O sea, Dios cuando le dijo a Adán que labrara la tierra, no le dijo que la llenara que la labrara naturalmente, que no la llenara de todos estos antibióticos y pesticidas que le echan. La tierra en la que crece nuestra comida está corrompida, los alimentos que comemos están sucios, ya han recibido contaminación, el aire que respiramos está sucio, nuestros hijos nacen enfermos y le echamos la culpa a Dios. O sea, absolutamente todo lo que el hombre ha tocado lo ha dañado. Y nosotros todavía miramos y decimos, Señor, ¿pero por qué pasa esto? Señor, ¿por qué nace un niño con cáncer? Señor, ¿por qué las personas se mueren tan rápido? O sea, nosotros nos preguntamos, le echamos la culpa a Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros, todo lo que Dios hizo bueno, lo hemos torcido para malo. En parte, hemos permitido hemos permitido ser instrumentos del enemigo para dañar, para hurtar, para opacar. Y cuando habla ahí de fornicación en Oseas 4, fornicación y sobre todo prostitución. Prostitución es prostitución en el contexto literal es un hombre o una mujer ir a dormir con una persona que se vende por sexo. Y cuando hablamos de, cuando yo entiendo ahí por prostitución es de que, que va y se tiene intimidad con alguien más de la pareja que es. O sea, un esposo o una esposa va y tiene intimidad con un hombre que no es el esposo, o una mujer o un hombre va y tiene intimidad con una mujer que no es la esposa. Entonces está teniendo intimidad con alguien y esa persona está ocupando el lugar de la esposa o del esposo. Igualmente. Entonces nosotros, igualmente en el contexto espiritual, nosotros quitamos a Dios, o sea, quitamos la intimidad con Dios por ver televisión, por pasar mucho tiempo en el internet, por ver muchos videos de YouTube, por estar en Facebook, por estar de compras, por estar con los amigos, por estar con las amigas, por estar trabajando, por cualquier cosa, por ir al mall, por ir a cualquier parte, quitamos el lugar de Dios. Entonces, ¿cómo Dios no se va a enojar con nosotros? Si por lo mínimo, si nosotros que conocemos del Señor estamos haciendo esas cosas. Imagínense el pueblo que no sabe. Y la otra cita que quiero decir, pastor, está en Isaías 26. Porque dice que en medio de todas estas cosas, Dios le dice algo al pueblo. Dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, si la ira de Dios viene, nosotros que sabemos que la ira de Dios viene,
debemos de entrar en nuestros aposentos. ¿Y qué es entrar en nuestros aposentos? Pues yo cuando me dicen que entre en mi aposento, es, o sea, resguardarme, esconderme, pero no simplemente en cuatro paredes, sino esconderme en la presencia de Dios. Esperar en Él, confiar en Él, guardar sus mandamientos, para que, y tener la fe de que pase lo que pase, que a mi lado van a caer 1000 y a mi otro lado van a caer 10,000, pero que a mí no me pasará nada, porque si Dios es fiel, si yo guardo los mandamientos de Dios, si yo me someto a Él, Él es fiel y Él me va a cuidar. Amén. Gracias, hermanas, hermanos. Bien, muy lindo. Bien, amigos televidentes, es importante comprender la situación en que estamos pasando y cómo se va acercando cada día más la ira de Dios sobre esta tierra. Cuando hablamos acerca de la ira de Dios, es que Dios va a castigar a la humanidad. Cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios lo castigó. En Génesis, en el capítulo 1, y en el capítulo 3, y en el capítulo 4, en el capítulo 5, y en el capítulo 6, encontramos nosotros el cambio que hubo en la humanidad desde su creación. Dios le dijo al hombre: multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgarla. Pero en el capítulo 3 encontramos que el hombre desobedeció. Ahí entra el primer pecado en la humanidad. La ira de Dios viene sobre la desobediencia, cuando uno desobedece la palabra de Dios. Luego nosotros encontramos allí que Dios lo perdonó cuando el hombre confesó y lo vistió. Pero tuvo que morir alguien. Tuvo que morir un cordero. Y con el vestido del cordero, Dios vistió al hombre y a la mujer. Hubo alguien que murió. Tipo de Jesucristo. Dios iba a destruir este mundo, pero Jesucristo se metió de por medio. Dijo: Padre, yo iré allá y moriré, pagaré por ellos. Cargue en mí el pecado de ellos. En el profeta Isaías dijo que Jehová cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ahora, él dice aquí en Oseas que viene la ira. O sea, va a haber cambios atmosféricos. Ira de Dios. Dios va a usar hombres malvados, perversos, para quitarle al pueblo lo que tiene. Para quitarle todo, para traerle temor. Va a haber terrorismo, como estamos mirando. Amenaza. ¿Sí? La gente no se está dando cuenta que esto es que parte de la ira de Dios por el pecado. Enfermedades, diferentes clases de enfermedades. Cómo se está cortando la salud a la gente. ¿Por qué? Por la ira de Dios. Dios tiene que ver, porque Dios fue el que hizo al hombre. Jesús dice: sin mí nada puedes hacer. Entonces Él fue el que hizo el mundo. Amén. Él sabe cómo arreglarlo. Pero el mundo no va a Dios, como estaban diciendo ahorita ustedes. En otras palabras, no tienen a Dios en el primer lugar. A Dios lo tienen en último lugar. Sin sometimiento. Tenemos tiempo para todas cosas. Tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para bañarnos. Tenemos tiempo para pasear. Tenemos tiempo para comprar, como decían las hermanas. Tenemos tiempo para disfrutar, para todo. Pero para Dios no tenemos tiempo. Dios de último. Pero mira aquí. Eso le pasaba al pueblo de Israel. En el profeta Oseas. Mire bien aquí. Ese versículo 1 como dice. ¿Por qué viene la ira de Dios? O sea, ¿por qué viene el castigo de Dios? ¿Por qué viene la destrucción? ¿Por qué viene la soledad, en otra palabra? Ira es cambio atmosférico. Eso es lo que estamos mirando y eso es lo que vamos a mirar. Hay 5 cosas de por qué la ira de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y eso lo encontramos aquí. Mire bien el versículo 1, ¿cómo dice? Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Punto. Primeramente, Dios llama a sus hijos, a su pueblo. Oí palabra de Jehová. Al pueblo primeramente. Deja dicho que los hijos de Dios que no están escuchando la palabra de Dios. Están escuchando palabra de qué? De hombre. De hombre. No están escuchando palabra de Dios. Oí palabra de Dios. Es un llamado de qué? De atención. ¿Llamado de qué? De atención. De atención. ¿Ah? Pastor, cuando usted dice que el pueblo de Dios no está escuchando palabra de Dios, o sea, porque
Los sacerdotes no están dando palabra de Los Dios. ministros están dando. Ahí Sí, que vamos. sí, o sea, ok. Ahí es que vamos. Ahí es que vamos. Que estamos escuchando palabras de qué? De hombre. ¿Entiendes? Porque ellos no están metiéndose con Dios, Porque hay mucha palabra, porque hay mucha palabrería. pero Estamos en los libros. Estamos en la ciencia humana. Y le estamos trayendo eso a la gente. Entreteniendo al pueblo. Pero ahora aquí dice, oí palabra de Dios. ¿Hace falta qué? Palabra de Dios. Por eso la familia está desbarandada, porque no escucha qué? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que escucha? Palabra de los hombres, palabra de los padres, amenaza, chantaje. Eso es lo que están escuchando, pero no palabra de Dios. No se le está dando palabra de Dios. Por eso, oí palabra de Dios. Por eso viene la ira. Los muchachos se rebelan, se van de la casa, hacen cuantas cosas. Muchachita sale embarazada, sin estar casada, antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no escuchan palabra de Dios. Le damos de todo lo que ellos piden. Le damos de todo lo que ellos quieren. Pero los menos que no le damos es lo que ellos necesitan. No lo que ellos quieren, sino lo que necesitan. Y necesitan escuchar palabra de Dios. Por eso viene la ira de Dios. Otro punto aquí, dice aquí, el versículo 2. Perjurar. Perjurar. ¿Entiendes esa palabra perjurar? Las naciones perjuran, hermano. Que me quite Dios la vida, o que Dios mate a fulano de tal. Antes de decir lo que vamos a decir, decimos, ¿entiendes? Un juramento. Eso es tiene que ver antes de. Para que nos crean. ¿Para qué? Para que nos crean. Ahí es un acto de doble pecado. o sea que ya se ha mentido, porque si es difícil creer, tienen que jurar antes de poder. ¿Sí? Entonces, Dios es que vano. De acuerdo a eso. Entonces, eso hace que Dios ¿qué? Se enoje. Dios se enoja. No como nosotros. Porque Dios no guarda remordimiento. Por eso se le llama castigo. Es importante que usted entienda. Por eso la tierra está seca. Dios maldijo ¿qué? La tierra. ¿Qué hizo Dios? Maldijo la tierra. Maldijo la tierra. Maldito sea la tierra y maldito sea tu serpiente. ¿Sí? ¿Sabe a quién no maldijo Dios? Al hombre. ¿Por qué? Porque era bendito. Era bendito, era creado de imagen y semejanza. Es importante entender esto, querido televidente. Todo aquel que está en el Señor no tiene maldición. Todo aquel que está fuera de Dios entra en maldición. Cuando Noé maldijo por causa de que su hijo pecó contra él, ¿a quién maldijo Noé? Al Pecado. nieto. Al nieto. ¿Por qué no maldijo al hijo? Porque ya era bendito. Por eso, queridos amigos, hermanos que están viendo, tal vez tu descendencia está rebelándose contra ti y te está dando los dolores de cabeza. Tú tienes que meterlo a Dios, porque la maldición se termina cuando están en Dios, cuando están en Cristo Jesús. Pero si están fuera de Cristo, allá hay maldición. Estás comiendo de la tierra, estás comiendo del mundo, estás comiendo de esas cosas que Dios dice que no debe comer. Tienes que volver a Jesucristo para que pueda comer. La ira de Dios viene. Otro punto que dice aquí es perjurar, mentir. Mentir. ¿Qué usted entiende por mentira? Está lleno este mundo de eso. ¿Qué usted entiende, varón, por mentira? No ser transparente. Negar la verdad. Ajá. Hermano Jorge. Negar la verdad. Sí. ¿Sabe cuánta gente miente ahí? Que usted lo ve a rojo vivo ahí. Bien. Y usted lo ve, le voltean los ojos para la izquierda. Si usted quiere saber si la persona está mintiendo, mire que cuando está viendo con usted, le voltean la mirada para la izquierda. Eso es un pacto psicológicamente. ¿Entiende? Cuando estaba estudiando en la universidad, nos enseñaron a nosotros cómo reconocer cuando una persona está mintiendo. Pero hoy que tenemos nosotros, Usted mire a la derecha. hoy que tenemos nosotros el Espíritu Santo, Gloria a Dios. nos da discernimiento para discernir adentro el por qué está mintiendo. Ese es el punto clave por el miedo, por el pánico y por otro pecado que se llama ¿qué? Hipocresía. Esta es la parte que Dios quiere. Hay 3 pecados mortales: mentira, engaño e hipocresía. Por eso viene la ira de Dios. Es mejor decir la verdad, aunque le duela, pero decir la verdad a tiempo. Dice un dicho por allá, que por la verdad murió Cristo. ¿Y quién es la verdad? Cristo.
Y él mismo dice, y conoceréis la verdad. La verdad La os hará verdad. libres. Entonces, el mundo miente. Por eso no es libre. Por eso cada vez más se ata. ¿Sabe por qué? Porque usted dice una mentira. Y para poder retener esa mentira, tiene que decir otra mentira. Y para poder mantener esa mentira, tiene que decir otra mentira. Y para poder, tiene que justificar esa mentira, otra mentira. Y cuando era usted mismo se ahorca. Porque tal vez que se va a saber, dice la Biblia que no es nada oculto, que no sea descubierto, ni escondido, que no sea traído. Pues es mejor decir la verdad. Si usted dice la verdad de una vez, no hay que estar buscando más para acá. Pero el resultado va a ser la destrucción, el castigo, la ira. Y lo peor es cuando se pierde la confianza de una persona porque se descubrió que le estaba mintiendo. Lo más dañino es cuando usted ama a alguien y usted descubre que le mintió. Eso es lo más duro que usted puede hacer. Pero si tiene un verdadero amor, usted perdona. Si tiene un verdadero amor por la persona, usted perdona, aunque lo sufra, pero lo levanta y le pone en el mismo lugar que lo tenía. ¿Me estás entendiendo? Eso se llama el verdadero amor. Entonces, Dios perdonó a este pueblo porque lo amaba. ¿Por qué lo perdonó? Porque Porque lo lo amaba. amaba. Ahorita la hermana habló y dijo, si tú Efraín peca, que no peque tú Judá. ¿Por qué Dios dijo esa cosa? Es importante entenderlo. Y ustedes deben entenderlo también. ¿Sabe? Era que de Judá venía el Salvador del mundo. De Judá venía Jesucristo. Judá significa alabanza. ¿Me entienden? Y de ahí venía el Salvador del mundo, Jesucristo. Y por eso tenía que ser el ejemplo por excelencia para salvar. La ira de Dios. Vamos a ver varios puntos aquí de la ira de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 16 para que veamos la ira de Dios. Del 1. Del 1 en adelante. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Se ve, la marca de la bestia aquí está implicando engaño, mentira, perjurar, prostitución, adulterar, entiende, en contra de Dios. Todas esas cosas es la marca de la bestia. O sea, Satanás es el que controla estas cosas. Está indicando de un gobierno mundial que va a dominar aquí en la tierra, que se llama la bestia. Es la bestia porque va a hacer todas cosas malas, todo lo que tenga que ver con maldades, como esa que leímos en Osea. Entonces la gente va a seguir esas cosas, por eso es la marca, la gente va a seguir. Se va a poner literalmente una, pero en este caso, la gente va a estar marcado, viviendo y practicando esas cosas. Entonces por eso la ira de Dios viene. Dice que ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Úlcera qué? Maligna y pestilente. O sea, la medicina, la ciencia médica no podrán sanar. Los rayos X no van a descubrir, no van a poder descubrir esas cosas, porque son malignos, o sea, que son espíritu inmundo que va a estar entre la gente. Entonces la ira de Dios se llama cambios atmosféricos. Siga leyendo, segundo, otro punto. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Mire bien, ahora mismo la ciencia médica está tan aumentada que están tratando de purificar el agua del mar para hacer agua potable, porque se está dañando el agua potable y no hay agua potable. Por eso usted ve ahora mismo que están vendiendo el agua muy cara. Ahora mismo el agua está más cara que la misma leche, que la misma petróleo, está más cara. Y están buscando ahora cómo purificar el agua del mar, como en parte del oriente de Europa están haciendo esas cosas. Aquí también ya quieren hacerlo. Y eso va a ser para muy pronto, ya para el año 2020. Ya van a estar esa agua, van a servir para los sembrados, para la tierra, para regar la tierra, todas esas cosas. Pero no se dan cuenta que como quiera, Dios ya tiene preparado también que se va a convertir en sangre. Entonces es muy importante que vea, es la ira de Dios, porque la gente no se ha convertido de su pecado. Y como si fuera poco, también el sol va a quemar. Usted ve, la gente está buscando y comprando paneles para que ya no use electricidad. Olvídese que el sol se va a fundir y va a quemar. Es la ira de Dios. Ahí en ese versículo 8 dice ahí que eso se va a quemar. ¿Entiendes? Va a quemar. Pero todas las fuentes de las aguas se van a convertir en sangre. Esa es la ira de Dios.
Y mira ahora mismo el temor, el terrorismo, donde la gente, eso lo encontramos nosotros en ese capítulo 16, del verso 12 en adelante, que dice que hay 3 espíritus a manera de rana, que van a ir por toda la faz de la tierra metiendo miedo. Vamos a leerlo, del verso 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Ve usted? La ira de Dios está ahí. Por eso hay mucho temor ahora. Estas amenazas que están hablando ahora. Es por eso. Son espíritus de manera de ranas, son demonios que están yendo a todo para crear una guerra. Va a haber una tercera guerra mundial muy pronto. Y están teniendo bombas y amenazas. Y la gente ya no quiere viajar ni en avión ni nada. Este mismo fin de semana va a ser terrible. El mes que viene va a ser peor todavía. Y cada día peor, lo dice. Pero Cristo está a la puerta. Antes de que todas esas cosas exploten, el Señor viene por una iglesia, por un pueblo que se ha arrepentido, que no es mentiroso, que no es hipócrita, que es transparente, que no se prostituye, que guarda sus mandamientos y que ama la palabra de Dios, sobre todo al Señor. ¿Me está entendiendo? Dios está a las puertas. Usted necesita buscar a Dios. Es de la única manera que va a escapar de su vida y de la ira de Dios. Señor, gracias le damos en el nombre de Jesús, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a apartarnos de toda inmundicia, de toda corrupción, de toda inmoralidad, de toda prostitución. Necesitamos, Dios, la sangre de Jesús que nos limpie de todo pecado. Permite que nos arrepintamos de estas cosas, que no seamos más hipócritas ni mentir, Señor, el uno con el otro, sino amarnos y decirnos, Señor, la verdad para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a vivir una vida en santidad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. No permita que nos quedemos aquí, sino que todos podamos levantarnos y escuchar esa trompeta y encontrarnos contigo en los aires. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. En segundo, amados hermanos, antes de terminar, podrían ustedes despedirse y decir una cápsula de preparación para Dios. Cada uno. Bueno, dice Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El arca de refugio, como lo dije antes, es Cristo Jesús. Amén. Cristo es el camino, y así que no hay otro camino más que nos lleve al Padre. Dios los bendiga. Amén. También que Dios es nuestro refugio, y si nos guardamos bajo las alas de Él, si nos guardamos bajo la presencia de Él, estamos por seguro que si morimos o si vivimos, lo hacemos para el Señor. Amén. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que tú hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, confiésaselo a Dios, no al hombre, porque te ponen en los 4 periódicos de la esquina. Confiésaselo a Dios, apártate de Él y alcanzará misericordia. Dios te bendiga. Le veremos que Dios mediante la próxima semana. Si quieres una medida, pues lo esperamos muy pronto. Hasta pronto. Mira aquí en nuestra pantalla, en nuestra edición del teléfono. Estamos para servirte. Hasta pronto.